Hola, buenas tardes, chicos. Esperamos un ratitín a ver si ingresan algunos de sus compañeros y arrancamos. Ok.
Bueno, buenas tardes. Ya veo que son algunos más. Vamos a ir arrancando. Primero les quiero pedir paciencia, porque nada, salí hace un ratito de hacerme un tratamiento de conducta, así que si ustedes llegan a ver que se me tuerce la cara o empiezo a babear, hacen como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Acá nadie vio nada. Perdón, todavía estoy un poco molesta de los pinchazos. Está bien, no se preocupen, en que no pueda aprender, estoy leyendo acá lo que me escriben en el chat, el que no pueda aprender micrófono, cámara, no se haga problema. También sé que hay algunas cuestiones, a veces la conexión es mejor cuando no tenemos todo prendido, así que no se hagan problema. Cualquier duda igual me escriben al chat. En primer lugar, lo que quiero decirles es un mensaje que me dio el doctor Allende, es que el día 29 de junio es la entrega del trabajo final a las 18:30 presencial en la facu, ¿sí? Así que tengan en cuenta que el trabajo lo van a entregar impreso en forma presencial en la facu, ¿sí? 18:30 el horario de cursada de siempre. Cualquier cosa igualmente le pueden escribir al doctor Salvador o al doctor Allende, ¿sí? Bueno, la idea hoy es hablar un poco de el derecho ambiental. Sé que la clase pasada hicieron así como una especie de reconto medio histórico de el surgimiento de esta rama del derecho. Andrés, perdón, me estás preguntando por el trabajo final. A ver, si tiene devolución el trabajo final, yo creo que como no tiene exposición, los profes simplemente se van a llevar los trabajos, los van a corregir y luego sí los van a calificar y les van a poner una nota. Entiendo que la modalidad es esa, digamos, como ustedes no exponen, no se hace una devolución en el momento, ¿sí? Bien. ¿Para cuándo la nota? No, no te sé decir. Imagino que para cuando sea el cierre del cuatrimestre. Los profes tendrán la nota y la cargarán en el SIU, que es lo que se estila, digamos, ¿sí? De nada. Bueno, ahora sí, ay, perdón, chicos, yo me sonrío y me duele todos los pinchazos. Ahora sí, vamos a hablar, ahora ya están casi todos. Vamos a hablar un poquito de derecho ambiental. Sé que hicieron como una especie de línea de tiempo histórica la clase pasada, les fue contando cómo va surgiendo esto. 19:15, sí chicos, igual yo tal vez no haga una clase muy extensa, depende de cuánto me empiece a molestar mi diente con el conducto. ¿Sí? Así que en principio voy a tratar de dar una clase mínimamente de 1 hora, si resisto más buenísimo, si no vamos viendo, porque justo salí 5:30 del odontólogo, así que imagínense que recién, está fresquito el tema. Bueno, vuelvo. Sé que no llegaron a ver lo que eran los principios de derecho ambiental. Voy a arrancar por ahí y después vamos a ir viendo algunas cosas en particular o algunos temas que me habían ido planteando o algunas consultas ya referidas a cuestiones mucho más puntuales, ¿sí? Los principios. Los principios en realidad surgen como principios, se estatuyen como principio en la Convención de Río del 92. ¿Sí? La primera de las convenciones que habla de principios de derecho ambiental es la Convención de Río. Entonces, a partir del 92, lo que empezaron a hacer los derechos internos es a instrumentar estos principios en sus legislaciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de reformar la Constitución en el 94, y ahí es donde nuestro artículo 41 de la Constitución recepta estos principios, si bien claramente, como es un artículo de derechos y garantías, no va a decir principio 1, principio 2, principio 3, pero sí los va a mencionar dentro de la redacción del artículo. Esos mismos principios que están tanto en la Convención de Río como en el artículo 41
y en el espíritu del artículo, son los que recepta después la Ley General del Ambiente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de principios, vamos a tener algunos que ya estaban en Río, que fueron incorporados a la Constitución, y la que nos va a hablar de los principios puntual es la Ley General del Ambiente. Entonces, desde Río hasta acá, uno de los principales principios de derecho ambiental es la sustentabilidad o sostenibilidad, porque ese criterio también fue cambiando con el tiempo, ¿sí? En un primer momento se lo llamó sustentabilidad y luego fuimos evolucionando y ahora lo llamamos sostenibilidad, que es un concepto bastante más amplio, ¿sí? Yo en la presentación había hecho así como una especie de primer approach, cuando hicimos la presentación del observatorio, de lo que es sostenible, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad. ¿Qué significa sustentabilidad como principio? Significa que nosotros vamos a tener una solidaridad intergeneracional. Entonces, nosotros vamos a utilizar los recursos, sí, pero vamos a preservarlos para las generaciones futuras. Entonces, no podemos hacer un uso indiscriminado de los recursos naturales. Eso es sustentabilidad, que se va a hilvanar con la equidad intergeneracional, que es otro principio, que significa justamente esto: cada generación tiene que ser igual en derechos e igual en el aprovechamiento, ¿sí? Tener la misma oportunidad de aprovechar los recursos que la generación presente. ¿Por qué yo les digo que la sustentabilidad evoluciona y se transforma en sostenibilidad? Porque en realidad, lo que si bien se usan como sinónimos en la mayoría de toda la doctrina y de toda la legislación, se van a usar como sinónimos, hay una muy sutil diferencia. La sustentabilidad quiere decir que es sustentable en sí mismo, es intrínseco, de por sí se sostiene, ¿sí? En cambio, la sostenibilidad es algo que hacemos los seres humanos. Le estamos dando nuestra impronta a eso, le estamos forzando que se sostenga en el tiempo. Bien, entonces, como los recursos naturales son finitos y se terminan, hablar de algo sustentable que se sostiene en el tiempo por sí mismo no es lo que nosotros queremos reflejar hacia afuera, porque si bien los recursos naturales estuvieron antes que nosotros y posiblemente de alguna manera logren estar después del ser humano, somos nosotros quienes, aprovechándolos, los vamos depredando. Entonces, sí tenemos que poner nuestra cuota en esto, y esa es la sostenibilidad, ¿sí? Justamente la viabilidad económica de un recurso natural tiene que ver con la sostenibilidad, que es lo que el humano hace, ¿sí? Aprovechar económicamente un recurso, porque el recurso se sostiene por sí solo en la sustentabilidad, pero en la sostenibilidad nosotros, como lo aprovechamos a ese recurso, lo vamos a mantener a través del tiempo. Entonces, son pequeñas diferencias, se usan como sinónimos, está bien usarlo como sinónimos, pero si nosotros hablamos, o por lo menos quienes hacemos derecho ambiental entendemos que es una rama autónoma del derecho, tenemos que tomar estas pequeñas sutiles diferencias del lenguaje para legislar hacia adelante, ¿verdad? Porque entonces esta diferencia del aporte que hace el ser humano es importante cuando hablamos de algo sostenible en el tiempo y no que se sostiene solo en el tiempo. ¿Bien? ¿Se entendió la diferencia? Es muy sutil, es muy pequeña, pero no es lo mismo. Volviendo a los principios, sé que algo habían estado hablando acerca de, en la clase pasada, de lo que es el principio de prevención y precautorio, que son otros dos principios de derecho ambiental, y acá volvemos a las sutiles diferencias del lenguaje, ¿sí? Porque uno, cuando habla de prevención y precaución, pareciera que estuviera hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Otra vez estamos frente a sinónimos, que nos parece que son dos principios que hablaran de lo mismo. Y en realidad no, son muy distintos. Entonces, el principio de prevención lo que nos va a decir es que los estados y los seres humanos tenemos la obligación de, antes de realizar una actividad, prevenir cualquier impacto que pueda causar.
Entonces, frente a la cuestión de si causa o no causa impacto, debemos tomar las medidas necesarias para prevenir el futuro daño. ¿Sí? ¿Qué es la precaución o el principio precautorio? En realidad el principio precautorio se aplica solo al Estado, y esa es una gran diferencia. Y lo que nos dice es que el Estado no puede ampararse en la falta de certeza científica de el potencial daño para no hacer nada. Te lo estoy diciendo bien en criollo. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, hubo una época, que de hecho cuando el principio precautorio se redacta en el 92, estábamos en esa época, donde todavía se discutía si existía científicamente o no el cambio climático. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo este principio precautorio es, a mí no me importa si el científico lo comprobó, si tengo certeza de que existe. Yo como Estado no puedo agarrar y decir, no hay certeza científica, así que denle para adelante y emitan gases de efecto invernadero, por ejemplo. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer como Estado es, si bien no tengo todavía la certeza, tengo que tratar de prevenir que esto ocurra o se vuelva cierto. ¿Qué es lo que nos pasa mucho en derecho ambiental? Cuando nosotros hablamos de daño ambiental o de prevenir el daño ambiental, nosotros tenemos que entender que una vez que el daño se causa, es irreversible. No podemos volver las cosas al estado anterior. Es distinto de un daño en el derecho civil. Si yo estoy hablando de un daño en el derecho civil, un accidente de autos, si bien hay cosas que son, digamos, una muerte, es difícil volver al estado anterior, se entiende que un resarcimiento económico puede compensar, ¿sí? Pero si de golpe talamos todos los árboles y no tenemos aire para respirar, no hay dinero que nos sirva. ¿Verdad? Entonces, acá el daño ambiental, una vez producido, es irreversible. Entonces, lo que hay que tratar es de no llegar a este daño ambiental. ¿Cómo hacemos para no llegar al daño ambiental? Y bueno, nos hacemos de este principio de precaución en donde el Estado, aunque no sepa con certeza qué va a ocurrir, o no exista una comprobación científica de que está ocurriendo, tiene que tomar las medidas. Después vamos a ver cuáles son las medidas que puede tomar. Pero lo que no puede es no hacer nada. Eso es lo que nos dice el principio precautorio. No puede no hacer nada, amparándose en que no hay certeza. ¿Se entendió la diferencia entre prevenir y el principio precautorio? ¿Por qué no son lo mismo? Bien, sigamos. Después tenemos principio de solidaridad, que es distinto de la equidad intergeneracional, porque cuando uno habla de principios, a veces pareciera que en derecho ambiental repetimos 20 veces las mismas palabras. Entonces, equidad intergeneracional significa que la generación presente tiene que tener en cuenta que la generación próxima pueda disfrutar y aprovechar los mismos recursos que nosotros hoy. ¿Sí? Eso es equidad intergeneracional. Ahora, solidaridad apunta hacia otra cosa. Solidaridad va a apuntar hacia que los países que tienen recursos económicos ayuden a aquellos países que no tienen recursos económicos a prevenir el daño ambiental. ¿Sí? Entonces, cuando los decimos, por ahí pareciera que estábamos hablando de la misma cosa y en realidad estamos hablando de distintos derechos y deberes. ¿Sí? Uno es el derecho de ver que tiene la generación actual para con la generación futura, y el otro es el derecho de ver que tiene el Estado pobre y el Estado rico. ¿Sí? Porque una de las grandes realidades es que para sostener los recursos vamos a necesitar grandes inversiones. Esas grandes inversiones, los países en vía de desarrollo o que son considerados con menos recursos, van a estar más complicados para hacerlo. Entonces, aquellos países que tienen alguna posición económica mejor son quienes tienen mayor obligación. ¿Sí? Y a su vez deberían ayudar. En esta convención de Río fue cuando se arma la agenda, parece ya
tan loco. Agenda 2021 era, chicos, en el 92, y era algo que nos quedaba recontra lejos. Y ya estamos en 2022, ¿verdad? Y no llegamos cumplir la Agenda 2021. Pero bueno, intentamos. En esa agenda, entre esas misiones que se había puesto esta convención, estaba justamente esto, de que los países ricos tuvieran la obligación de ayudar en un porcentaje a los países pobres hasta el 2021 para cumplir con las metas. Generalmente, esta cuestión de la ayuda económica es la que hace que Estados Unidos no firme ninguna convención de derecho internacional ambiental. ¿Sí? Ninguna. Suelen no estar de acuerdo y no las firman. Participan, están en todas las reuniones, son activos en la participación, pero cuando se incluye esta cláusula de solidaridad, es donde ellos dicen, acá yo ya no firmo. ¿Sí? Pero participan en la redacción, están firmes en participar, en ponerse metas, pero la ayuda no estaría haciendo lo que ellos estarían, no es lo que quieren firmar, ¿sí? Pero bueno, eso es un dato de color. Bien, hasta acá los principios básicos los tenemos, ¿sí? Estos principios de derecho ambiental están receptados en el artículo 41, no con el nombre principio, pero la verdad es que cuando nos habla de desarrollo sostenible o de sustentabilidad de la Constitución, nos está hablando del principio. Cuando nos habla de tomar y redactar leyes de presupuestos mínimos, nos está hablando de los principios, porque son estos presupuestos mínimos los que nos van a dar a nosotros la pauta de qué herramientas tenemos para cumplir con los principios de derecho ambiental. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando hablamos del artículo 41 lo dividimos en tres partes. La primera parte, que es la que establece el derecho genérico al ambiente sano, es la que nos va a dar ese puntapié de cuáles son los derechos que tenemos, nos habla de los principios y la sustentabilidad. La segunda parte, que nos va a hablar del impacto ambiental como herramienta, que es la evaluación de impacto ambiental, y la tercera parte, que es la prohibición de ingresar residuos, ¿sí? Radiactivos o potencialmente peligrosos. Esas son las tres partes que componen nuestro artículo 41. O sea que ya acá hay cosas que sabemos que están prohibidas por la Constitución, como por ejemplo ingresar residuos radiactivos. Después, en otro plano, de estas leyes de presupuestos mínimos se desprende la Ley General del Ambiente. Nosotros la llamamos así, y en realidad es una ley de presupuestos mínimos ambientales, en donde nos va a decir cuáles son las herramientas de política y gestión ambiental. Va a ser la enumeración de los principios y nos va a dar algunas herramientas de procedimiento ambiental. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que son herramientas de gestión y política, ¿por qué dice de política y de gestión? Son estándares mínimos que tenemos que respetar y cuáles son las herramientas que cuenta el Estado para aplicar estos principios de los que habla en el artículo 4 y después de estas herramientas. Y ahí define y hace como un listadito de herramientas. De todas las herramientas, todas son igualmente importantes. No es que una importa más que la otra, pero hay algunas que tienen un grado de especificidad distinta que la otra, porque por ejemplo, la primera herramienta es el ordenamiento territorial. Eso es muy específico, es una cuestión muy técnica. Ordenar el territorio, saber qué recursos tenemos y en dónde. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a una ley de presupuestos mínimos de un recurso en particular, siempre se van a encontrar que uno de los primeros artículos es hacer un inventario. Está en la ley de bosques, está en la ley de glaciares. Siempre lo primero que tenemos que hacer es el ordenamiento territorial. En este territorio tengo tanta cantidad de glaciares, ¿sí? Y así sé qué tengo y qué es lo que tengo que cuidar y hasta dónde. Lo mismo pasa con los bosques nativos. Tengo esta cantidad de hectáreas de bosques nativos en esta provincia, esta otra provincia, ¿sí? Entonces, cada recurso en particular que se regula después con una ley de presupuestos mínimos, lo que va a hacer es primero darme un inventario, este ordenamiento territorial. En base a este ordenamiento territorial yo puedo tomar decisiones como Estado, ¿sí?
Si yo tengo un área que es glaciar o ambiente periglaciar, yo ya sé que hay actividades que no voy a poder realizar. ¿Sí? Por ejemplo, se prohíbe la industria, se prohíbe la minería. Entonces, con este ordenamiento territorial, yo ya sé qué puedo y no puedo autorizar como Estado. ¿Bien? Dentro de lo que son bosques nativos, sé que puedo autorizar emprendimientos de turismo, sé que puedo autorizar algunos emprendimientos de vivienda, pero no puedo autorizar de ninguna manera una tala de esos árboles. ¿Se entiende? Entonces, a mí me va a dar algunas pautas este ordenamiento territorial. La segunda gran herramienta es la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un proceso. Nosotros por ahí hablamos y escuchamos o leemos en los diarios y no estamos seguros o no tenemos la comprensión finita de qué se trata. Es un procedimiento, es como si yo les dijera un un proceso de amparo, un proceso sumarísimo. ¿Sí? Es un proceso. La evaluación de impacto ambiental uno no se la puede figurar como un escrito, digamos. Es un procedimiento. Cuando ustedes lo lean en la Ley General del Ambiente, la Ley General del Ambiente, artículo 11, si no me equivoco, nos define y nos habla de la evaluación de impacto ambiental, pero no la reglamenta. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a decir es que tiene carácter de declaración jurada. Entonces, por ahí mucha gente se confunde o mucha gente en una lectura rápida cree que con presentar una declaración jurada yo ya hice mi evaluación de impacto ambiental. No, la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento y tiene distintos pasos. Lo que sí tiene es carácter de declaración jurada. ¿Qué quiere decir? Que si yo falseo información, voy a tener consecuencias, porque se entiende que lo que yo estoy diciendo es verdadero porque tiene ese carácter. Lo mismo que pasa con una declaración jurada de AFIP, una declaración jurada de bienes. El Estado va a tomar como que eso que yo estoy presentando es real. Si está falseado, tengo las consecuencias de una falsificación de una declaración jurada. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esa parte de la Ley General del Ambiente que lo regula. El procedimiento se inicia con la solicitud de un determinado tipo de emprendimiento, obra o actividad. Eso inicia el procedimiento. De acuerdo a determinadas categorías que nos dan las leyes, tenemos o no obligación de presentar esta evaluación, este impacto ambiental, ¿sí? Lo que se presenta se llama estudio de impacto ambiental, que es un documento técnico. Es un documento técnico donde van a actuar gente que tiene experiencia técnica. Entonces vamos a estar hablando de ingenieros ambientales, podemos hablar de ingenieros químicos, depende del tipo de actividad que estemos realizando. Si es de producción e involucra algún tipo de proceso de transformación, tenemos ingenieros químicos, geólogos, geógrafos. Bueno, distintas profesiones, arquitectos, todos estamos involucrados en eso. Los abogados también podemos participar, siempre hablando de la parte normativa que es la que nos involucra, pero es un documento interdisciplinario donde todas las disciplinas van a ver su parte y la que les corresponde. Este estudio de impacto ambiental va a tener, para nosotros nos va a decir si se puede producir un impacto en el ambiente. Siempre, siempre, cualquier actividad humana produce un impacto en el ambiente. Lo que no quiere decir que ese impacto sea negativo. El impacto puede ser positivo o negativo. Y ustedes me miran como diciendo, ¿impacto positivo? ¿De qué me está hablando? Hay algunos tipos de obras que producen impactos positivos. Ya lo vamos a ver. Entonces, no siempre estamos hablando de que es un daño al ambiente. Puede ser que no haya daño al ambiente y que al contrario sea un impacto positivo. Una vez que tenemos el impacto, si lo definimos como negativo, y posibilidad o potencialidad de causar algún tipo de daño, lo que va a tener que contar este estudio para que sea un documento que sirva, es con un plan de contingencia. Y el plan de contingencia es donde ahí vamos a decir qué hacemos cuando las cosas salen mal. Porque si hay una verdad en el universo es que si algo puede salir mal, aseguremos
que seguro va a salir mal, ¿no? Ley de Murphy. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Entonces, si hay una posibilidad de que se cause un daño, tengo que decir qué voy a hacer yo una vez que ocurre esto. ¿Cómo voy a subsanar? ¿Qué medidas de seguridad voy a tomar? ¿Sí? Eso es un plan de contingencia. Todo eso está en este documento técnico. Ese documento técnico, una vez que está presentado, el siguiente paso en el procedimiento es que el Estado lo va a evaluar. De esa evaluación va a surgir algo que se llama declaración de impacto ambiental, que es el acto administrativo estatal en la cual el Estado declara cuál es el impacto, según el estudio, que se va a causar y autoriza o no la actividad, proyecto u obra, ¿sí? Y ahí se termina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Eso es. Cuando nosotros decimos evaluación, hablamos de todo el procedimiento. Cuando decimos estudio, es el documento técnico, y la declaración de impacto ambiental es la que emite el Estado. ¿Se entendió cuál es la diferencia entre una y otra? Porque es importante, porque realmente este documento técnico es el que nos va a poder decir si sí o si no, si tal vez, o si necesitamos más información, porque tal vez esta declaración de impacto ambiental no la podamos tomar con la información que tenemos, y necesitamos más información. Entonces, el Estado, para tomar una decisión consciente, esto es algo parecido al consentimiento informado, ¿verdad? Uno cuando va al médico y le hacen firmar un consentimiento informado, significa que yo entendí lo que me puede llegar a pasar y cuáles son las decisiones que se van a tomar. Bueno, esto es lo mismo. Si nosotros no tenemos la herramienta de la evaluación de impacto, mal podemos tomar decisiones. A mi humilde entender, el ordenamiento territorial y la evaluación de impacto ambiental son las dos más grandes herramientas que tenemos. Por eso son la 1 y la 2 en la enumeración. Después sigue enumerando otro tipo de herramientas como por ejemplo la educación ambiental. Y yo no estoy desmereciendo la educación, yo creo que es una gran herramienta que nos va a servir para cambiar hacia el futuro a las siguientes generaciones. Y para poder evolucionar en esta cuestión de lo ambiental. De hecho, ahora existen leyes de educación ambiental. Y está perfecto que existan. Una es la ley Yolanda, que es a través de la cual el Estado tiene que capacitar a su personal en cuestiones ambientales, y la otra es una ley de educación ambiental, que es la que se aplica a todos los niveles de educación. Es decir, desde el año pasado que salió la ley de educación ambiental integral, tanto en preescolar, primaria, secundario y universitario tenemos obligación de educar en estas cuestiones, ¿sí? Entonces fíjense que ya previendo todo esto, nosotros antes no teníamos como obligatoria la materia en la cursada de Derecho, y ahora sí tenemos la materia Recursos Naturales y Derecho Ambiental como obligatoria, es parte de esto. Nosotros tenemos que formarnos todos en todas las carreras, ¿sí? Porque no quiere decir que nosotros como abogados que hablamos de derecho ambiental no nos formemos, pero también un ingeniero en informática, ¿sí? Porque lo ambiental nos va a atravesar a todos. Siempre desde nuestra área tenemos algo que aportar, ¿sí? Por ejemplo, un ingeniero en informática podrá el día de mañana inventar, yo digo inventar porque no sé bien los términos, chicos, pero podrá especializarse o buscar una solución a las cuestiones energéticas, de consumo de energía de las computadoras, tablets, teléfonos, etcétera, ¿sí? O cuestiones que tengan que ver con la programación para poder agilizar y consumir menos energía. Entonces, todos, absolutamente todos, desde el lugar en el que estemos, aportamos a lo ambiental. Un nene de jardín de infantes aprendiendo a tirar el papelito en el tacho de basura, ¿sí? Siempre tenemos algo que aportar, porque también somos nosotros quienes lo causamos, así que como parte de esta rueda en la que estamos, debemos educarnos en el tema. Es una extraordinaria herramienta, pero yo creo que también, más allá de la educación, que es algo que vamos a ver luego de varias generaciones educadas en estos temas, es muy importante que el Estado haga cumplir
todas las anteriores, ordenamiento territorial y evaluación de impacto ambiental. Hay muchas más, y no necesariamente están todas en la Ley General del Ambiente. Sí, yo lo que considero es que no hay leyes de presupuestos mínimos que reglamenten estas herramientas. Tenemos una ley de educación integral que salió el año pasado, pero todavía, por ejemplo, no tenemos una ley de presupuestos mínimos que regule la evaluación de impacto ambiental. Eso significa que hay 23 leyes provinciales que regulan la evaluación de impacto ambiental. Entonces, depende en qué provincia esté yo, tengo un procedimiento mayor, menor, distinto, parecido o no tanto. Ahora, cuando hablamos de cuestiones ambientales, también nosotros entendemos, creo que todos, que es interjurisdiccional. Generalmente, lo que puede ocurrir en una provincia no es que no va a afectar de ninguna manera a la otra provincia de al lado, o capaz que ni siquiera es de al lado, a la que está a varios kilómetros más lejos. Ustedes piensen por ahí algún tipo de obra que se realice en algún río o en algún glaciar, ese agua baja por un río y termina llegando al mar. Entonces tal vez necesariamente debamos entender que tenemos que tener un procedimiento nacional de evaluación de impacto ambiental, porque no es lo mismo el procedimiento que tiene Chubut que el que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, regula la evaluación de impacto ambiental dentro de la Ley de Erradicación de Industrias, que es del año 93. Que no es que esté mal regulada, de hecho en realidad es una muy buena regulación, pero está aplicada solamente a la erradicación de industrias. Después nosotros, como no tenemos otra herramienta, la tratamos de usar para todo. Y capaz que no todo es exactamente igual y no todo es tan sencillo como se explica ahí, ¿verdad? Porque estamos hablando de una industria que se radica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo una obra de construir un edificio que la erradicación de una industria. Si bien usamos esa norma porque no tenemos otra, capaz que tendríamos que tener alguna regulación un poquito más específica. Y tendríamos que tener alguna ley nacional que nos baje, ¿sí?, alguna forma y nos diga qué sí y qué no lleva evaluación de impacto ambiental, porque si no que estamos quedando en este momento en un limbo muy hermoso en el cual, ¿qué lleva evaluación de impacto ambiental? ¿Hasta dónde? Sí, todos entendemos en nuestra cabeza que la explotación petrolera en las costas va a llevar a una evaluación de impacto ambiental. Ahora, la construcción de 3 torres frente a la costa, no. ¿Por qué no? Se pide aleatoriamente. A eso es a lo que yo voy. Se pide aleatoriamente. Por ejemplo, el shopping que está donde estaba la vieja terminal, ese shopping, para poder instalarse, presentó evaluación de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, perdón. Es un shopping, no digo que esté mal, pero digo, un shopping sí, un edificio de 200 pisos no. No hay un parámetro definido. Esas cosas necesitamos, esas pequeñas cosas, es decir, esta obra sí, esta obra no, esta actividad sí, esta actividad no. En cuanto a las industrias lo tenemos regulado, está perfectamente regulado en la ley de erradicación de industrias. Esta industria necesita impacto, esta industria no necesita impacto. Ahora, después, en el genérico, cada uno hace lo que siente, por decirlo de alguna manera, lo que el Estado políticamente decide. Por ahí dice, esta obra me puede traer ruido con la sociedad, le pido impacto. Esta obra no, no le pido. No tiene un sentido de decir siempre esto sí. Por ejemplo, nosotros ahora en Mar del Plata vamos a iniciar, o estamos iniciando, una obra que tiene que ver con la urbanización de Villa Evita, ¿sí? Como es una obra que abarca muchas cuestiones, no es una obra, no es hacer asfalto, por ejemplo, es un montón de cosas, esa obra sí llevó estudio de impacto ambiental, y se hizo, y se presentó, y se dijo todo, claro, pero ¿qué involucraba la obra?
La obra involucraba asfalto, luminarias, desagües pluviales, cloacales, instalación de espacios públicos, y después la modernización de las viviendas, ¿sí? Porque como es una villa, generalmente muchas de las viviendas son muy precarias, entonces lo que se hace es una vivienda que no sea tan precaria, ¿sí? Entonces, era un montón de cosas que había que incluir en una obra. Claramente tenemos que tener este requisito. Igual, yo entiendo que también tiene que ver con el financiamiento. El financiamiento para esta obra es financiamiento externo, viene del Banco Internacional, y los financiamientos externos siempre te exigen que tengas la evaluación y el estudio de impacto ambiental. Si lo hubiéramos hecho por parte con financiamiento interno, o sea, nuestro, no habríamos pedido tal vez la evaluación de impacto ambiental. Pero como nos los va a dar un banco internacional y ellos nos lo exigen, lo hicimos. Esas cosas son las que yo digo. Por ahí si la obra se hubiera hecho por separado en distintas etapas de acá a 30 años, no se hubiera pedido. Entonces, ¿por qué no se hubiera pedido? No es lo mismo la instalación de luminarias ahí o el asfalto ahí que el asfalto más para allá. Es como que necesitamos una ley que nos diga, bueno, esto sí y esto no, de acá en adelante. ¿Sí? Si no, estamos como medio en el aire. ¿Van bien? Paula, una pregunta, y de paso te dejo tomar agua. Tiene que ver con la ley de la provincia. La ley de la provincia, la 11723, tiene al final, creo que es el anexo 2, lo tengo abierto acá, proyectos de obras o actividades sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental por la Autoridad Ambiental Provincial, y señala los supuestos. Y el punto 2 dice proyectos de obras o actividades sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental por la Autoridad Ambiental Municipal, y ahí establece, ¿no?, emplazamiento de nuevos barrios, ampliación de los existentes, emplazamiento de centros turísticos, centros de convencionales y cementerios parques, intervenciones edilicias, apertura de calle y remodelaciones viales, instalación de establecimientos industriales de la primera y segunda categoría de acuerdo a la disposición de la ley 11.459, que es la de industrias. Digo, no nos deja receptado para un margen de autonomía de los municipios la ley, digamos, que los municipios se pongan un poco las pilas en esta cuestión. Y te pongo el ejemplo, yo soy de Gesell, y te pongo el ejemplo, nosotros discutimos acá hace muy poco el Código de Ordenamiento Urbano, en donde incluimos una cláusula que se necesita estudio de impacto ambiental cuando superan cierta carga, digamos, los niveles de ocupación del suelo que tiene un territorio. Cuando se supera esa carga, necesitan estudios para nuestro ordenamiento local. Digo como corolario, ¿no? Creo que es más una responsabilidad de los municipios por ahí, ¿no? Empezar a poner el ojo en esto. Yo creo que todos tenemos que poner el ojo en esto. A mí me parece fantástico que el municipio tenga mayor autonomía de decisión en estas cuestiones y de regulación. ¿Por qué? Porque obviamente, más allá de hablar de constitucionalmente la autonomía municipal, que es necesaria y que la provincia de Buenos Aires no la receptó, nosotros tenemos que entender que la provincia de Buenos Aires no la receptó. Para la Constitución de la provincia de Buenos Aires, los municipios no son autónomos. Entonces, cualquier grado de decisión que pueda tener el municipio en estas cuestiones es notoriamente importante. El municipio es el más cercano al vecino, el más cercano al territorio, el más cercano a conocer su lugar, que lo que nos pasa a nosotros en estas cuestiones es que en muchas cuestiones tenemos que presentar la evaluación de impacto ambiental en la provincia de Buenos Aires, en la OPDS, ¿verdad? Y decide una persona que está instalada a 400 kilómetros del lugar donde se va a instalar la obra. Entonces, realmente este grado de decisión que pese sobre el municipio es importante, es recontra importante. Ahora, ¿qué pasa cuando, en realidad yo creo que la regulación, a lo que yo voy, ¿no?, con esto de la regulación del impacto ambiental o del presupuesto mínimo, tiene que ver cuando afecta a varias provincias? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la exploración de petroleras, que es lo que está hoy en día, lo estamos hablando todos los días, lo escuchamos todos los días, vemos los
pros y los contras de eso, no es solamente en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí tenemos la afectación a distintos territorios, municipales, provinciales y nacionales. Entonces, ahí es donde la nación tampoco tiene una norma, y nosotros como municipio, cuando queremos, ¿sí?, intentar ver que esa evaluación está bien hecha o no está bien hecha, no tenemos una norma que nos guíe, porque ahí no nos sirve ni la 11.723 ni la 11.459. ¿Sí? Entonces, en esas cuestiones es muy necesaria una ley nacional. Yo creo que nuestra provincia, a pesar de sus fallas, las leyes que tenemos, tanto sea de residuos, de especiales, patogénicos, la 11.723, que es la ley de procedimiento, y la ley de erradicación de industrias, son extraordinarias. ¿Sí? De hecho, en realidad, no sufrieron modificaciones a través del tiempo. La ley de erradicación de industrias sufre una modificación muy pequeña en el año 2019, y la parte referente a la evaluación de impacto ambiental no se modifica. Esa queda intacta, porque está tan bien regulado ya desde antes en las leyes 11.723 y 11.459, que ¿por qué vamos a modificar algo que funciona? Entonces, lo único que se modificó es que, bueno, la modernización del Estado hace que ahora se presente en forma digital y no en forma escrita. ¿Sí? Es la única modificación. Pero los parámetros de la 11.723 y los parámetros de la ley 11.459 son los que aplicamos hoy, porque están bien. Pero, bueno, también dentro de cada municipio es importante saber cuándo sí y cuándo no. No es lo mismo un edificio de 20 pisos lejos del mar que un edificio cerca del mar. Los balnearios sustentables, bueno, los que estamos en, en lugares balnearios, entendemos por ahí que tal vez un balneario sustentable o un balneario como los que tenemos en Mar del Plata, tal vez, no sé si era lo mejor. Es lo que se hizo en su momento, pero hoy en día, si voy a habilitar algún tipo de actividad turística, voy a tener que exigirle un impacto ambiental. Y cuanto más sustentable sea, mejor va a ser para nosotros. Y esa decisión tiene que tomarla el municipio, no la provincia por nosotros. ¿No? Es algo así lo que estábamos planteando, ¿no, Amadeo? Sí, Somos nosotros los que perfecto. tenemos el conocimiento. Sí, perfecto. Acá en Gesell tenemos una relación muy cercana con el tema de los balnearios, porque en el 2006 sancionamos una ordenanza que estableció que los balnearios tenían que empezar a ser de madera, sobre pilotes y con algunas cuestiones vinculadas a la sustentabilidad. Otra cuestión que a nosotros nos pega muy de cerca también es qué se considera como ambiente a proteger. Habida cuenta de que Villa Gesell y la zona costera digamos, el primer agresor de la naturaleza fue el hombre, porque acá había médano pelado y forestamos. Y digamos, lo que tenemos es un ambiente adquirido, que obviamente es mejor que el ambiente rústico que teníamos. Entonces, ¿cuál es desde dónde se arranca? ¿Cuál es el presupuesto mínimo para defender ese ambiente? Porque es un ambiente que inventó el hombre. Acá naturalmente había, y te hablo de Cariló, te hablo de toda la zona que hoy es muy linda y boscosa, acá era médanos. De hecho, nosotros tenemos al sur de Villa Gesell una reserva que es única en su tipo, es la Reserva Natural Faro Querandí, que es un lugar en donde desde el municipio se decidió que se va a preservar, digamos, esas 5.000 hectáreas para tener una foto de lo que era el ambiente original acá. Pero la verdad es que el ambiente que nosotros defendemos en Gesell, en Pinamar, en la costa, es el ambiente que el hombre contribuyó a mejorarlo, obviamente, ¿no? Porque sobre la arena, la Biblia dice no construirá su casa sobre la arena, y el don Carlos Gesell empezó esta ciudad sobre la arena, ¿no? Es casi mítico, pero es así. Bueno, en realidad, la definición de ambiente, con el tiempo, se fue modificando y evolucionando todo el tiempo. Y calculo que vamos a seguir evolucionando en ese aspecto. Por eso yo cuando hablo, les hablo de derecho ambiental y no de recursos naturales. Porque una cosa es lo que naturalmente el universo nos dio, o Dios, o quien querramos decirle, nos dio, y otra cosa es lo que nosotros hacemos con él. ¿Sí? Entonces, hoy no podemos hablar solo de recursos naturales y su preservación estanca, que es como vos decías, el ambiente es mucho más que el recurso natural. Y de hecho la definición de ambiente hoy es tan amplia que no solamente vamos a estar abarcando los recursos naturales, por eso yo recursos naturales siempre hablo, pero hablo de forma
secundaria, digamos. Nosotros podemos leer la ley de protección de un recurso natural específico, somos abogados, la vamos a entender. Lo que tenemos que entender es qué es el ambiente y cómo funciona y hacia dónde vamos. El ambiente hoy para nosotros, seres humanos, son los recursos naturales más todo aquello que hemos creado. Y nosotros no solamente creamos edificios, creamos cultura, creamos lenguaje, creamos obras de arte, creamos turismo. Todo es ambiente hoy. En una definición de medio ambiente, hoy en día estamos hablando de todo. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a proteger recursos naturales, vamos a proteger bienes culturales, que son parte de nuestro ambiente. Es parte de lo que nosotros trajimos y llevamos dentro. Entonces, podemos proteger y hablar de protección ambiental de una danza folclórica nacional, ¿sí? Porque es nuestra cultura. De eso como muchas cosas. Y el turismo también es parte de nuestro ambiente, ¿sí? Nuestras actividades económicas son parte de nuestro ambiente hoy. El turismo es una de nuestras actividades económicas como seres humanos. Entonces, una protección amplia, hoy un concepto de ambiente ya no es lo que era antes. No son los médanos, es lo que hicimos con ellos, el lugar que habitamos, lo que nos rodea, material o inmaterial. Porque los bienes culturales, muchos son inmateriales, no los tocamos, pero existen. Entonces, el ambiente es mucho más que eso. Y ustedes, si se fijan, dónde están plasmadas estas cuestiones, muchas están plasmadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando nosotros hablamos de cómo cambió esto de sustentable a sostenible y el concepto de medio ambiente, cuando nosotros buscamos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ahí nos damos cuenta que en realidad el medio ambiente no son los recursos naturales, es mucho más. Y es en realidad el medio ambiente es nuestra relación con lo que nos rodea. No solo los recursos naturales es lo importante y es lo que queremos conservar porque se nos van a terminar, digamos, pero no es solo eso, eso es una parte del medio ambiente. El objetivo número 1 de desarrollo sostenible es eliminar la pobreza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad un objetivo de desarrollo sostenible, estamos hablando de calidad de vida. ¿Para quién? Para el ser humano. Entonces, siempre van a ver que todos los 17 principios en realidad no están hablando de un recurso natural. Estamos hablando de todo lo que nos rodea y de nuestra calidad de vida. Seguimos sonando medio antropocéntricos, pero no, porque en realidad venimos a cuidar. Yo quiero, hasta acá venimos bien, ¿sí? Entendimos un poquito de qué se trata todo esto y la complejidad que tiene. Yo no me quiero olvidar, antes de que terminemos ya la clase, que Nicolás me había planteado un tema cuando estuvimos en la presentación del observatorio, y quiero hablar un poco de ese tema sin irme muy por las ramas. ¿Sí? A mí Nicolás me había comentado un poquito del tema y de sus inquietudes respecto de la energía nuclear. No me lo planteó como un tema con una inquietud mala, que ahí es donde todos nos vamos a mirar como diciendo, no es tan mala la energía nuclear. La realidad es la siguiente. La energía nuclear, para generar energía eléctrica, que es el uso que estamos hablando, ¿no? Nadie está hablando de armas nucleares, estamos hablando de energía. Por las dudas sea clara. La energía nuclear, hoy en Argentina es el 8% de la energía que generamos. Nada más. ¿Sí? Tiene toda una movida detrás actualmente como una forma de generar energía eléctrica que no contamina, ¿sí? Como una energía un poco más sana. Hasta ahí. La energía nuclear lo que no genera son emisiones de efecto invernadero, ¿sí? Lo que no genera es combustión de dióxido de carbono. La energía nuclear se toma algún mineral, que en realidad usamos el uranio, ¿sí? Se lleva a un procedimiento en el cual se produce la fisión nuclear,
que es la separación, ¿sí?, de los átomos, en esta fisión, donde chocan y se separan, se genera calor, mucho calor. Ese calor es el que genera la energía eléctrica. ¿Bien? Entonces, en ningún momento estamos quemando nada. Una represa hidroeléctrica, por ejemplo, sí genera combustión. Una central termoeléctrica que también genera electricidad a través de calor, pero no de energía nuclear, también genera emisiones. Entonces, últimamente lo que se ha tratado es decir, bueno, dentro de las energías malas, la menos mala es la nuclear. Entonces, en realidad, para que quede claro es, si yo tengo que poner una central termoeléctrica o una central nuclear, tiene menos emisiones una central nuclear. Bien, ahora, ¿cuáles son los contras? Bueno, a todos se nos va a venir a la cabeza Chernobyl, que todos sabemos que fue un error humano. ¿Sí? Si no hay errores humanos, o si está todo en orden, no pasa. ¿Sí? No es que un derrame nuclear como el de Chernobyl ocurre todos los días, no, hay un montón de plantas nucleares en montones de países del mundo donde eso no ocurre. Pero tenés que tener un control muy adecuado y gente capacitada y tratar de prevenir este error humano, que es el que puede producir el desastre nuclear. En mi opinión, Nicolás, para mí lo más nocivo de una planta nuclear son los desechos. Porque si bien no vas a tener emisiones de efecto invernadero, sí vas a tener desechos nucleares. Sí vas a tener residuos. Esos residuos son altamente nocivos y tenés que tener un tratamiento adecuado de ese residuo para que no produzcan ninguna toxicidad. Hoy es uno de los grandes problemas que tiene el mundo, porque muchos países tienen plantas nucleares, pero tal vez no tengan el tratamiento adecuado, o una vez que estén tratados esos residuos, después, ¿dónde los ponemos? ¿Sí? Es un problemón ese, porque ya tenemos problemas con los residuos domiciliarios. Ustedes imagínense los residuos nucleares. Y encima, lo primero que les dije hace un rato era, ¿qué es lo único que prohíbe la Constitución? El ingreso de material radioactivo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un problema enorme en el mundo, que nadie sabe dónde dejar esos residuos. Entonces, ¿qué hacían? Los países importantes, sus residuos nocivos de sus plantas nucleares, se los mandaban al país pobre. Señor, allá vaya, que se quede allá en el sur o allá lejos nuestro. Entonces, es lo único que prohíbe nuestra Constitución. Si yo confiara en que nuestro Estado controla y que nuestro Estado va a tratar los residuos adecuadamente, podría plantearme el tema de que ese 8% que yo les digo que generamos con energía nuclear pasara a ser un 50%, por ejemplo. Pero la realidad es que vivimos en un país donde todavía hay ciudades que tienen basurales a cielo abierto, de residuos domiciliarios. Entonces, yo no confío hoy en la madurez argentina para realizar un mayor avance sobre la energía nuclear, que tiene un montón de pros, pero no es una energía renovable. Eso no lo dije y hay que decirlo, no es una energía renovable. Se hace en base a un mineral, que es el uranio, y el uranio se va a terminar igual que todos los demás minerales y recursos naturales. ¿Sí? Entonces, tampoco es renovable. Yo le apuesto mucho más a las fuentes de energía renovables. Ahí apostaría mucho más. ¿Hace falta mucha inversión? Sí. Pero nosotros tenemos unas grandes cantidades de kilómetros de costa donde podemos poner, bueno, depende, nos tenemos que decir si queremos petroleras u otra cosa, ¿no? Pero podemos poner fuentes de energía mareomotriz. Nosotros de la costa atlántica para abajo tenemos una actividad de mareas muy importante y podemos generar, no vamos a abastecer a todo el país, también hay que tener cierto grado de realidad y no de fantasía. No podemos abastecer a todo el país con paneles solares, 5 molinos y 3 plantas de mareomotriz, no.
Pero sí podemos reducir lo que funciona la central de embalse, o la central termoeléctrica, la central nuclear. Lo que podemos hacer es combinar energía. Pero yo le apostaría mucho más a las energías renovables. Los campos de energía eólica, en el norte, que es donde tenemos por ahí mayor clima, con mayores días de sol, podríamos hablar de paneles solares, y tenemos una enorme cantidad de kilómetros de costa para poner energía mareomotriz, que esas no tiene impacto, lo que tiene es un costo económico muy alto, que a nosotros como país, en el estado económico que estamos, nos resulta bastante inviable invertir en eso. Pero realmente es una muy buena técnica que casi no tiene impacto. Una pregunta. El tema es que en realidad yo pienso que las energías renovables como que también generan, como es, impacto ambiental. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, las estructuras, digamos, para aprovechar el viento, el agua, consumen muchos minerales. La verdad que indirectamente consumen muchos minerales y muchos tipos de plásticos o polímeros complejos que también generan un impacto ambiental indirecto. El tema de la energía nuclear es por más que nada los reactores de cuarta generación de uranio 298, que ya se pueden tratar los nuevos residuos para utilizarlos nuevamente. No sé si me explico. Sí. No La sé si reutilización. claro, no sé si en Argentina como que se puede, si hay ley, a eso iba, la estructura legal de Argentina en cuanto a la inversión de esta energía. No, nosotros no tenemos regulada la inversión en esta energía. Sí, es verdad, Nicolás. Todo, yo lo dije al principio, todo lo que hacemos los seres humanos tiene impacto ambiental. No hay manera de que nada no tenga impacto ambiental. Lo que se trata es de ver qué causa menos impacto. Entonces, por ahí, a eso se trata de ir con esto de diversificar las formas de conseguir energía y no apostarle a una sola. ¿Sí? Porque realmente, si yo tengo que decir, ¿es mala la energía nuclear? Y no, depende con qué la estoy comparando. También les puedo decir que hoy hay tecnologías en otros países del mundo en donde, por ejemplo, una central termoeléctrica no tiene emisiones de efecto invernadero. O sea, no se despide CO2 al ambiente. Entonces, también tenemos que ver qué tecnología aplicamos en nuestra evolución. Como vos decís, los residuos nucleares se reutilizan. Siempre hay un desecho que no se va a poder reutilizar, pero si la gran mayoría la puedo reutilizar, y bueno, estoy hablando de otro tipo de impacto, mucho menor, voy reduciendo los impactos, que es eso lo que quiere, de lo que se habla y de lo que realmente tenemos que llegar a tener como norte, ¿no? Como sociedad en algún momento llegar a reducirlo, no lo vamos a evitar. Ninguna especie que habitó el mundo evitó su impacto en ella. Es imposible. Todos causamos un impacto. Ahora, lo que tenemos que tratar es de coexistir y de que esa coexistencia sea lo mejor posible. Nosotros estamos atravesando un momento en donde la tecnología hoy tiene avances maravillosos, donde podemos alargar la calidad de vida. La gente ya no se muere a los 30 años como se morían en la Edad Media. Entonces nosotros vamos a ir mejorando nuestra calidad de vida día a día. Bueno, esa misma tecnología la tenemos que aplicar a lo ambiental y existe. No es que no existe o estamos hablando de fantasías. El problema es que por ahí tal vez un país como el nuestro no tiene acceso a esas inversiones hoy. Hoy. Capaz que mañana, pasado, en 10 años lo conseguimos. Pero hoy no tenemos acceso. Entonces, si yo no tengo acceso, tengo que pensar cómo hago, porque tampoco tengo acceso
a la inversión para la energía mareomotriz, porque realmente la estructura que necesito instalar en el mar requiere de una inversión económica importante. ¿Se entiende? Entonces no es que no tengo el recurso para nada hoy, no lo tengo para morigerar residuos nucleares, no lo tengo para morigerar residuos de una central termoeléctrica, no lo tengo para poner las energías renovables. Ahora, si puedo acceder a una inversión, ¿en cuál invierto? Esa para mí es la cuestión. ¿Sí? No tanto ninguna energía, yo no soy, o por lo menos a mí no me gusta ser de la que dice esto es malo, no hay que hacerlo, feo, 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 nada, no hay que hacer nada. No, yo creo que nosotros somos seres que vivimos en una sociedad de consumo y a la gran mayoría de nosotros nos gustaría seguir viviendo así. ¿Sí? Creo que ninguno, yo no me hallaría, o por lo menos a mí que me gusta la tecnología y todo, no me logro hallar en una sociedad donde me tenga que alumbrar con una vela y se me cae el WhatsApp y no sé qué hacer porque no puedo mirar el teléfono. Entonces, lo que sí tengo que tratar de hacer, o tenemos que tratar de hacer nosotros, es buscar que esta sociedad pueda seguir consumiendo y no nos extingamos, porque en realidad lo que estamos tratando es justamente eso, de no morirnos, es supervivencia. Entonces, busquemos la forma de poder sostener nuestra calidad de vida con todos los beneficios que tenemos hoy hacia adelante. Digamos, el mundo antes de la penicilina era una cosa y hoy tenemos tratamientos que se manejan con instrumentos que necesitan energía eléctrica. ¿Sí? Un tratamiento lo más sencillo, una tomografía, si no lo enchufamos el tomógrafo no arranca. Entonces, ¿por qué yo voy a renunciar a ese diagnóstico tan específico que me puede dar un tomógrafo? No, busquemos la manera de que el tomógrafo consuma menos energía, de que la energía que yo puedo generar se abastezca a través de los años, que las que son energías no renovables, sepamos que en algún momento se van a terminar, entonces empecemos a invertir también en las renovables. ¿Sí? A eso tenemos que ir, a seguir evolucionando. Yo creo que esa es nuestra próxima frontera, y a controlar el daño que causamos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Acuerdo de París, de reducción de emisiones, lo que estamos tratando de hacer es controlar el daño que causamos, ni más ni menos. ¿Sí? No es no voy a causar daño, ese mundo de fantasía no existe, nosotros tenemos que vivir con una realidad. Esta es nuestra realidad, entonces lo que hay que buscar es controlar ese daño, de aquí hacia adelante. ¿Van bien? ¿Alguna duda? Yo no preparé mucho más, quería tocar así un poquito de todos los temas como para hacer un salpicón y tratar de dejarles algo un poquito más claro. Pero bueno, cuéntenme, ¿también quieren hacer alguna pregunta? Por mi parte, No. al menos, perfecto, bárbaro. Te la rebancaste, ¿eh? Ya se me está sintiendo todo el hormigueo igual, les digo, ¿eh? Pero no va bien. ¿Alguna orientación del TP? ¿En qué sentido, Andrés? ¿Qué es lo que te interesaría orientación? Depende del tema que vos estés eligiendo, digamos. Siempre tiene que ser un tema de los que se hayan desarrollado en la cursada, ¿sí? O algún tema de filosofía que les haya interesado, de lo que esté, figure en el programa, digamos, no nos podemos ir hacia, no sé, hablar de derecho civil, básicamente. Bioética, sí, por supuesto, bioética es un tema filosófico. Ahora, de bioética es amplio también, pero bueno, si querés mayor orientación sobre bioética, yo te recomiendo que hables con el doctor Allende o el doctor Salvador, que ellos son los especialistas en bioética. Yo les hablo del medio ambiente. ¿Sí? Lo mío es ese tema. ¿Alguna otra duda? ¿No? Los dejo libres. Muchas gracias por tu esfuerzo, estuvo muy interesante. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que les surge sobre este tema, si quieren,
me preguntan o le preguntan al doctor Allende y les pasa a mi mail, ¿sí? Perfecto. Bueno, Muchas gracias. gracias por el aguante. Hasta luego. Chau, chau.